Entonces, esta siguiente conferencia vamos a hablar de puentes que podemos establecer con la posmodernidad. Primero, ya habíamos hablado de Jesús cuando tomó forma de hombre para poder llegar a los hombres. De hecho, los teólogos le llaman a eso la kenosis, el despojarse de sí mismo, porque tenía que volverse hombre para poder llegar a los hombres. Ahora, no es el único modelo en las escrituras, vemos que Jesús es el máximo modelo, pero Pablo también muchas veces utilizó ese método. Por ejemplo, vamos a ir a Hechos 17:23. Hechos 17:23. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo anuncio. Ahí Pablo quiso establecer un puente para poder comunicar el evangelio. Buscó algo que le sirviera de punto de apoyo, punto de contacto, para hacer una analogía de la revelación. O sea, que es un concepto misiológico, ¿verdad? Cuando hablamos de analogías redentivas, ¿verdad? Que es un concepto que definió Don Richardson. Entonces, Pablo tomó eso para usarlo como punto de apoyo y hacer una analogía redentiva. Luego, en 1 Corintios 9, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, si buscamos los versículos 19 al 23, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo se hacía griego para los griegos, judío para los judíos. Hay que hacerlo posmoderno. No era que Pablo en sí se hiciera, sino que como externamente parecía un judío, un griego, a la gente que él quería que. Entonces, no es que la iglesia o los cristianos nos vayamos a ser totalmente posmodernos con todos los valores posmodernos, pero sí podemos hacerlo con las formas posmodernas. Por ejemplo, un buen ejemplo de una adaptación posmoderna es usar un proyector. O sea, la iglesia se da cuenta que la gente hoy en día son muy visuales, disfrutan las cosas visuales, entonces hemos empezado a usar medios visuales más fuertes en la iglesia. ¿Es algo malo? No, no es algo malo. ¿Ok? Pero lo hemos hecho. Vamos a hablar entonces que Pablo estableció varios puentes. Primero con los atenienses, utilizó ahí algo con lo cual partir del mensaje,
Y también se hacía al pueblo el que iba a llevar el mensaje. Es lo mismo que debemos hacer nosotros. Pues, tenemos que hacernos posmodernos a los posmodernos, pero sin pecado. ¿Verdad? Somos llamados a ser esos puentes. De hecho, la palabra pontífice, que muchas veces se utiliza para el Papa, cuando le dice el sumo pontífice, significa eso, hacer un puente. Entonces tenemos que ser puentes. Nosotros como cristianos sí somos pontífices, el Papa no. ¿Verdad? Nosotros sí hacemos puentes, el Papa no. Nosotros hacemos puentes para llevar el Evangelio, para que la gente pueda cruzar esa separación, ese abismo que hay entre Dios y los hombres. Entonces nosotros sí hacemos puentes, como creyentes. Entonces, primer puente, sensibilidad espiritual. ¿Ok? Primer puente, sensibilidad espiritual. El posmoderno le gusta la espiritualidad. La mayoría de posmodernos sí dicen yo soy espiritual. No es extraño decir que un posmoderno diga yo soy espiritual. De hecho es muy difícil que un posmoderno sea ateo. Ay, todavía acá. Pero no son la mayoría. De hecho la gran mayoría hoy en día creen en cosas. ¿Cuál es el problema? No que creen en demasiadas cosas. Casi que creen en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque andan buscando una fe, andan buscando algo, andan buscando experiencia, andan buscando sentir. ¿Qué es lo que pasa? En la modernidad remarcamos tanto la parte racional del cristianismo que se nos olvidó que también el cristianismo tiene una parte subjetiva. Y precisamente la fe cristiana tiene respuesta a esa búsqueda. Porque la fe cristiana, en primer lugar, es una fe práctica, es una fe experiencial y es una fe personal. Entonces, en primer lugar, es una fe experimental. Perdón, una fe experiencial sería la palabra correcta, una fe experiencial, una fe que yo puedo experimentar por mí mismo, que yo puedo vivir. Todos hemos sentido en algún momento, por ejemplo, que Dios nos habla. Todos podemos decir, yo tengo una experiencia con Dios. ¿Verdad? Pues la fe cristiana sí es una fe experiencial. También es una fe personal, porque creemos en el Jesús personal. Creemos que la salvación es personal. Y creo que yo puedo tener una relación personal con Cristo. Donde Dios me ayuda a crecer, donde yo pueda relacionarme personalmente con Dios, donde no ocupo un intermediario, sino que yo puedo orar y a Él y hablarle personalmente, y Él puede hablarme personalmente a través de la Escritura. Entonces, Dios me puede hablar a mí. Y es una fe práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces se ve la Biblia y se ve la vida cristiana y se ve como algo solo que es solo doctrina. No. La fe cristiana es práctica. O sea, en la Escritura hay soluciones para todos los problemas. Y Dios lo que está haciendo es ayudándonos y mostrándonos cómo vamos a vivir. Y ayudándonos a comportarnos. Pues la Biblia ayuda en eso. La Biblia ayuda a medir los problemas. Si hay un problema de pareja, la Biblia tiene soluciones. Si hay un problema con los hijos, la Biblia tiene soluciones. Que yo ando buscando pareja, estoy soltero y ando buscando pareja, la Biblia tiene principios.
Que estoy deprimido, la Biblia tiene principios. Que estoy enojado, la Biblia tiene principios. Entonces la fe cristiana también es una fe práctica. Y tenemos que aprovecharnos de eso. De que en el fondo el posmoderno está buscando eso. Cuando él dice, yo soy espiritual, quiere esa espiritualidad, pero quiere vivirla, quiere experimentarla, entonces hay que mostrarle cómo se hace. ¿Qué pasaba? En la época moderna, decir, Dios me habló, a un no cristiano, era para que dijeran, ¿de qué estás hablando? En la época posmoderna, tú dices, Dios me habló, y hablemos de que Dios me habló, ¿verdad? Estamos hablando, no estoy hablando de profecías raras ni nada por lo extraño, estoy hablando de que Dios me habla, ¿verdad? A través de la escritura. El posmoderno, ¿qué te va a decir? ¿Cómo Dios te habla? ¿Cómo es eso? De hecho, lo que va a hacer es causarle curiosidad. Mientras que en la modernidad, si van a atacar de loco, pues está loco, ¿cómo que Dios le habla? En la posmodernidad, más bien la gente te va a decir, de veras, qué interesante. Porque sí están interesados en la espiritualidad. O sea, hay una diferencia ahí que podamos aprovechar. Segundo puente, respuesta a necesidades reales. El cristianismo no funciona para el posmodernista porque nadie lo practica, según su punto de vista. O sea, para ellos, los cristianos solo dicen que aman al prójimo, pero nunca lo hacen. Para ellos, los cristianos dicen que no pecan y que son santos, ¿verdad? Porque ellos lo van a tomar literalmente cuando un cristiano dice, somos los santos. Desde la perspectiva de alguien de afuera va a decir, sí, estos están, qué orgullosos lo que dicen. Un sinnúmero de frases, ¿verdad? Que pueden decir, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos sabemos que somos santos en virtud de que Cristo nos hizo santos, ¿verdad? Es más por Cristo que por nosotros mismos. Ahora, ¿qué pasa si ellos empiezan a ver ese cristianismo de forma práctica? Pues si dejó de ser teoría y empezó a ser práctica. O sea, cuando ven a ese cristiano ayudando al prójimo, cuando ven a ese cristiano realmente comportarse diferente al resto, cuando todos son individualistas en la comunidad de cristianos, entonces ahí empiezan a querer escuchar y ya no se apagan como el ruido. Como les dije ahora, puede que todos vean a los cristianos como hipócritas, los posmodernos. Muchos ven a los cristianos como hipócritas. Pues nuestras religiones deben convencerlos de que ellos se den cuenta que no somos hipócritas. Claro que hay cristianos hipócritas, pero no todos somos así. Claro que hay muchos cristianos que lo único que les interesa es pedir dinero, que son falsos cristianos, pero no todos somos así. Vamos a hablar de un tercer puente, una mejor forma de vida. El postmodernista es consumista. O sea, piensa que con los bienes materiales es consumista y materialista. Piensa que con los bienes materiales va a llenar ese vacío. Piensa que con comprar aparatos va a estar mejor. Y estamos en toda una cultura que nos enseña que hay que tener cada vez mejores aparatos. Inclusive hay gente que cambia su televisor o su computadora cada 6 meses, ¿verdad?
Porque salió algo mejor, entonces yo tengo que tener eso mejor. Y ahora no solo son estas cosas, sino que hay iPods, tablets, más aparatos y más aparatos. Entonces piensa que con los aparatos y la tecnología va a ser feliz. ¿Qué es lo que pasa? Eso no lo hace a uno feliz. Las cosas materiales no te hacen feliz. Tal vez la persona se siente bien cuando va y compra las cosas y las usa, pero eso es pasajero. ¿Por qué? Porque en el fondo la gente lo que necesita es Cristo. No necesita. Para poder vivir mejor no necesitamos cosas, que es lo que dice esta cultura. Esta cultura dice que para que entre más cosas tengas, esta cultura dice que entre más cosas tengas, vas a vivir mejor. Es lo que dice la cultura. Pero nosotros como cristianos sabemos que eso no es cierto. Que la mejor vida no la dan las cosas materiales, sino que las cosas espirituales. Necesitamos a Jesús, necesitamos a Dios. Es mejor una pareja que no tiene muchas cosas, pero tienen a Cristo, que una que vive en una mansión, pero no tiene a Dios, ¿verdad? Va a vivir mucho mejor esa pareja que casi no tienen cosas que la que tiene cosas, ¿verdad? Va a ser realmente feliz. Entonces, el posmoderno ocupa eso, realmente ocupa a Cristo. Cuarto puente, buscan guías espirituales. Los posmodernos buscan guías que los guíen en su espiritualidad. Puede que busquen a los gurús hindú. Vamos sin número de maestros con diferentes nombres. ¿Qué es lo que pasa? Todos los creyentes somos llamados a ser maestros, en cierto sentido. Bueno, sí creemos que hay un llamado a tiempo completo a ser pastor o a ser maestro. Porque hay llamados a tiempo completo. Pero en cierto sentido, todos los cristianos somos llamados a ser maestros. ¿Por qué? Porque la gran comisión es para todos. Y la gran comisión lo que dice es ir y hacer discípulos. ¿Y para quién es? Para todos los cristianos. No es solo para los pastores. ¿Y quiénes hacen discípulos? Los maestros. Entonces, si el llamado es ir y hacer discípulos, todos somos maestros. En cierto sentido. No en un sentido general, sino en un sentido reducido, ¿verdad? No en un sentido amplio, sino en un sentido... Entonces, todos los cristianos somos maestros. Desde un niño, que es cristiano, es maestro también, hasta un joven, un adulto, un anciano. Todos somos maestros. Recordemos que un niño puede enseñarle a otro niño cosas. ¿Cómo orar? Por ejemplo. Ok. Pero no solo hay que mostrarle el camino. Hay que ser el discipulado como él. Hay que acompañar a la persona. Entonces, ese es un puente. Como el posmoderno busca un guía espiritual, podemos ser ese guía espiritual. Y aquí poner responsabilidad sobre la iglesia, no solo sobre el pastor. Porque a veces esperamos que el que evangelice sea el pastor y que haga discípulos sea el pastor. O que el que haga discipulados sea el pastor. No, todos como cristianos tenemos que ser discípulos y debemos acompañarles en medio del camino, no solo decirle ahí está el camino, sino acompañarles en el mismo. Eso implica tiempo. Y tal vez eso es lo que más nos cuesta, que no nos queremos comprometer, porque estamos tan metidos en nuestro individualismo pecaminoso,
que es parte de la posmodernidad, que también es parte de nosotros, que a veces no queremos sacar el tiempo para ayudar a otra persona, presentarle el Evangelio y discipularle. Bueno, con eso terminamos esta parte de puentes que podamos establecer con la posmodernidad.